Buenas tardes, hermanos. Saludos nuevamente. Vamos a orar y vamos a hacer algunas reflexiones en la tarde de hoy, ¿sí? Me acompañan en oración, amado Dios y Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, gracias. Gracias por esta semana, Señor, que hemos vivido. Hemos visto tu mano, Señor, de provisión en nuestras vidas. También tú nos has cuidado y has cuidado a los que están enfermos. Señor, hemos escuchado el testimonio de ellos, sabemos que lo han pasado difícil. Sin embargo, Señor, tú estuviste en todo momento con ellos y estás todavía fortaleciéndolos. Te damos gracias por ello. Gracias por los dos servicios que hemos tenido hoy en la mañana y por este tercer servicio. Las puertas están abiertas, Señor. Te damos gracias por el día de hoy. Mañana, Señor, mañana y el resto de la semana te corresponde a ti, no a nosotros, Señor, sino a ti. Según tu voluntad, que se hagan todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder ser edificados todos mutuamente en esta tarde, poder unir nuestros corazones, nuestra mente, para adorarte y alabarte como solamente tú lo mereces. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra santa, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado el sermón de esta tarde, Han llegado a la boda del Cordero, tomado el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 9 y 10, y va más o menos en el mismo hilo de los domingos anteriores. Permítame entonces hacer la lectura del libro de Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo, un momentito. Necesito tener mis notas. No es como cuando yo tenía 30 años que no necesitaba notas ni bosquejo, todo lo tenía en la mente, ¿no? Ya no puedo predicar de esa manera. Aunque según los profesores en los seminarios es de esta manera en que se debe predicar, con bosquejo, sermón y todo escrito. Me sucedió en una ocasión estando en la costa abajo de Colón, predicando, que sopló una brisa y se me llevó el bosquejo, ¿no? Así que de ahí en adelante tuve que predicar todo por memoria. Qué bueno que yo tengo el bosquejo siempre memorizado. El libro de Apocalipsis, o conocido también el libro de Revelaciones, como hemos dicho una y otra vez y hemos insistido y lo haremos mientras el Señor nos permita seguir predicando su palabra, es un libro de victoria. La victoria de Cristo y la victoria que Cristo le ha dado a la iglesia, a su pueblo. No es ese libro con el que tenemos que tener miedo porque vemos cosas terribles que se van describiendo en el libro de Apocalipsis. Se sorprenderían saber que de los 66 libros de la Biblia, uno de los libros menos leídos es precisamente el libro de Apocalipsis. Menos leído en la comunidad de la iglesia, en el pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis. Claro, podemos quizás entender el tema de las figuras, de los símbolos, pero eso no es excusa, porque a pesar de que existen ciertamente símbolos y figuras, el libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis también es un libro inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia. Y es el triunfo, como ya he mencionado, de Cristo y el triunfo que Cristo le da a su iglesia, al pueblo de Dios. No hay que tener temor. Tampoco podemos cometer el error de interpretar el libro de Apocalipsis literalmente, como sucede mucho también. Entonces tenemos dos extremos. Por un lado, aquellos que no quieren leer el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones porque le produce ansiedad o temor ante tantos eventos terribles que se van describiendo. Ese es un extremo. Tenemos entonces el otro extremo que quiere interpretar el libro de Apocalipsis literalmente como está escrito. Y entonces surgen una serie de enseñanzas o de juicios doctrinales completamente equivocados y errados. Entonces, ¿cómo debemos ver el libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis lo debemos ver, como ya lo hemos mencionado, como inspirado por Dios. Es cierto, la historia así nos los relata. Cuando se cierra el canon de las Escrituras, el libro de Apocalipsis fue el último libro que entró en el canon antes de cerrarse.
Hubo mucha discusión por parte de los presbíteros y de los ministros que participaron en ese canon, pero todos por unanimidad reconocieron que el libro de Apocalipsis efectivamente tenía rasgos de ser un libro inspirado y bajo autoridad, y esto es muy importante, bajo autoridad apostólica. ¿De cuál apóstol? Bueno, del apóstol Juan, que es el que recibe este libro. Y en el pasado reciente hemos estudiado el mensaje a las 7 iglesias y una serie de sucesos que hemos visto en el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis, además de ser un canto de victoria de la iglesia, es un libro que nos habla acerca de cómo serán los días antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos dice, por ejemplo, que Cristo viene ahora no como la primera vez, como un niño frágil de José y María, sus padres terrenales, un Cristo que fue testigo y anunció el evangelio, llamó a la reconciliación entre los hombres y Dios y los hombres, y lo vamos a explicar, y que hicieron con él lo que quisieron y finalmente lo llevaron a la cruz. La Biblia dice en los evangelios que él resucitó al tercer día conforme estaba anunciado desde la antigüedad por parte de los profetas, resucitó con poder y gloria. Eso es en cuanto a su primera venida. Lo confrontaron y finalmente lo mataron, pero él resucitó. Él venció a la muerte. Dice Pablo en su teología que él fue la muerte de la muerte. Ahora Jesucristo viene. Él prometió que él vendría nuevamente. Su segunda venida. Y en su segunda venida, él ya no viene como la primera vez. Él ahora viene como Señor y Rey. Y no vamos a poder hacer, o aquellos que fueron enemigos de Cristo y lo son ahora, no van a poder hacer con él absolutamente nada de lo que hicieron en su primera venida, como el siervo sufriente, de acuerdo a la profecía de Isaías. Él no viene como un siervo. Él viene ahora como Señor y como Rey. Y la Biblia dice en contexto, sobre todo Pablo y Pedro y Juan con el libro de Apocalipsis, que él viene a instalar su reino eterno, a levantar a la iglesia, a los santos, y a establecer su reino poderoso por los siglos de los siglos. Pero la Biblia en el libro de Apocalipsis también le da a la iglesia, al pueblo de Dios, esperanza. Y la esperanza es importante, porque la esperanza nos oxigeniza, la esperanza hace que levantemos los ánimos, la esperanza hace que nos levantemos por encima de los problemas, la esperanza hace que recobramos la fe y las fuerzas, y también la esperanza hace que junto con la fe sigamos avanzando. Entonces, este mensaje del libro de Apocalipsis, además de anunciar el reino y la victoria de Cristo, para nosotros ese es un libro que nos da esperanza. ¿Esperanza de qué? De que por muy difícil que sean los tiempos y de que por muchos que sean los enemigos del pueblo de Dios, somos una iglesia que triunfa, que va de victoria, que está llamada a estar en la boda del Cordero. Y esto es interesante porque nosotros no solamente estamos invitados a estar en la boda del Cordero, sino que además de estar invitados a estar en la boda del Cordero, nosotros estamos presentes como la que se casará, la iglesia, con Cristo Jesús. Así que el libro de Apocalipsis utiliza estas figuras y debemos estar atentos a ellas. Ahora, el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versos 9 y 10, que es el que vamos a considerar estos dos versos, dice de la siguiente manera, me acompañan en sus Biblias, escribiendo Juan el apóstol. Y el ángel me dijo, Apocalipsis capítulo 19, versos 9 y 10,
Y el ángel me dijo, escribe, presten atención, escribe, le dice el ángel a Juan. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Y créame, hermano, que esto es importante, sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque bueno, esta promesa de que estamos llamados a estar en la cena de la boda del Cordero es una promesa que sale del mismo Dios. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 23, si me acompañan, Números, Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 19. La Biblia dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, si el libro de Apocalipsis termina en este verso 9, estas son palabras verdaderas de Dios, la Biblia en contexto nos dice claramente que podemos estar confiadamente descansando en esta promesa, porque Dios no es hombre para que mientan. Se lo explico de esta manera más simple y sencilla. Si yo le hago una promesa a ustedes a título personal, si yo me paro en este púlpito y yo hablo sobre mi opinión, sobre lo que yo considero, lo que yo he especulado teológicamente, y yo le hago una promesa a ustedes basada en mi especulación teológica, en mi opinión personal, ustedes tienen todo el derecho, y yo quisiera agregar, tienen el deber de no tomar mis palabras como ciertas, porque yo soy un hombre, y no solamente soy un hombre, sino que soy un hombre pecador. Todos los días yo peco delante de Dios y todos los días yo tengo que ir al altar de la oración a pedir perdón por mis pecados. Y cuando yo digo que yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre sujeto a la mentira, al engaño, al fraude. Y mis palabras no pueden ser tomadas de una manera confiable hasta que yo me sujeto a las Escrituras y yo expongo las Escrituras con fidelidad. Así que la palabra de Dios dice, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Él no es un hombre para mentir. Así que si Dios lo dijo y si Dios lo prometió a su iglesia, entonces su iglesia puede descansar confiadamente en que estas promesas que ha dado Dios se cumplirán. Entonces, ¿cuál es la promesa específicamente hablando de la que estamos mencionando aquí en el verso 9? Bueno, dice que hay una bienaventuranza porque hemos sido llamados a la cena del Cordero. Significa que estamos invitados a estar presentes en ese momento en la cena de las bodas del Cordero. Estaremos ahí si somos hijos de Dios. Lo otro que queremos mencionar en este mismo hilo es 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Y podemos confiar en que esta es la palabra de Dios. Juan lo dice. Entonces está nuestra confianza, que Dios no miente. Pero, ¿qué tal si Juan sí miente? ¿Qué tal si esta promesa está puesta ahí por voluntad de hombre y no voluntad de Dios? ¿Podemos confiar plenamente en la Biblia, en esta promesa? ¿Podemos estar seguros que esta es la palabra de Dios? Que el libro de Apocalipsis y que el capítulo 19 y que el verso 9 y 10 que vamos a considerar
es la palabra de Dios? ¿Será que la Biblia llega hasta 65 libros que terminan en la epístola de Judas y que Juan fue incorporado como para darle un sentido y un final a las escrituras? ¿Será eso? Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ahora es el apóstol Pablo el que escribe y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para enseñar, para instruir, en justicia. Toda la escritura, incluyendo el libro de Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, este libro de Apocalipsis y esta promesa de que usted, yo, la iglesia del Señor, estaremos presentes en la cena de la boda del Cordero, debe ser tomada con la seriedad que se debe. Asumo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos participado o hemos sido invitados a alguna boda de un familiar, de un amigo, de un hermano de la fe, o nuestras propias bodas. Hemos estado presentes, o nos han invitado y hemos estado ahí. Nos preparamos para participar en una boda de un conocido. Nos preparamos y esperamos ese momento. Pero la pregunta es, ¿nos estamos preparando para estar en la cena de la boda del Señor, de Cristo con su iglesia? ¿Tenemos esa misma expectativa de prepararnos ante este evento que es cierto, en el que podemos estar confiados que ocurrirá y pronto? Pues la respuesta debe ser sí, estamos preparados, estamos conscientes. Pero ¿cómo nos preparamos para la boda de la cena de la boda del Cordero? ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos siendo leales a Dios. Nos preparamos porque estamos en comunión con Dios. Nos preparamos porque estamos constantemente escudriñando la palabra de Dios, y nos preparamos porque nos congregamos. Somos parte del cuerpo visible de Cristo Jesús. De esa manera nosotros nos preparamos, y también nosotros anhelamos, deseamos ese momento, que ese día llegue pronto. Sería difícil, porque yo no quiero decir que es imposible, pero sí sería difícil conocer a un cristiano, a una persona que en verdad haya experimentado el nuevo nacimiento, decir: bueno, yo no estoy tan entusiasmado en que ese día llegue ya. Yo prefiero que se demore, porque tengo tantas cosas que hacer todavía. Acabo de obtener mi casa, o acabo de empezar un nuevo empleo, acabo de recibir un nuevo coche, acabo de terminar una carrera, y de verdad que de Cristo venir pronto me echa abajo mis planes personales. Difícil que un cristiano piense así. Todos anhelamos la venida de Cristo Jesús. Yo encuentro difícil que un creyente, alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento, diga: lo que pasa es que yo soy muy joven para que Cristo se le ocurra venir ahora en mi juventud. Todavía no me he casado, todavía no he hecho mi viaje soñado a París o a Roma, todavía no he navegado en la ciudad de Venecia, en las aguas de Venecia. Pues es difícil, ¿no? Porque todo cristiano, por joven que sea, adolescente, adulto, anciano, hombre o mujer, anhela en su corazón que Cristo venga pronto. Entonces Juan está escribiendo y nos dice esto: somos bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Somos grandemente bendecidos porque estamos invitados, vamos a estar presentes en la cena de la boda del Cordero. Ahora, el verso 10 dice: yo me postré a sus pies
para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús, y esto es importante, ellos retienen el testimonio de Jesús, adoran a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu, dice la Biblia, de la profecía. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo está el mundo hoy? Yo le conversaba a algunos hermanos que yo hice una inversión para poder trabajar con una maestría que estamos haciendo y compré las crónicas de nuestro continente. Y antes del inicio de la Revolución Americana hasta agosto del año pasado. Y me llamó la atención lo que ocurrió en 1918, 1919 y 1920. Terminando la Primera Guerra Mundial con esa cantidad de miles de millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial. Terminando la Primera Guerra Mundial, inmediatamente comenzó lo que conocemos como la gripe española, lo que hoy le llamamos la pandemia o la crisis de COVID-19. Un virus exactamente igual. H1N1 de una primera generación. Todavía la ciencia hoy está haciendo estudios para determinar dónde comenzó. Algunos decían que empezó en China, coincidencia quizás, otro que empezó en Francia, pero la mayoría de las investigaciones de los patólogos forenses dicen que posiblemente empezó en Kansas, en un fuerte de los Estados Unidos, en la cocina de la base militar. Lo cierto es que esta pandemia, conocida como la gripe española, que no empezó en España, sino que como España era un país neutral, había tenido una posición neutral en la Primera Guerra Mundial, y los países que estuvieron involucrados en esa guerra mundial no quisieron poner noticias sobre esta pandemia, y en España sí, los medios se atrevieron a dar la información. Por eso es que se dice que a esta pandemia se le conoce como la gripe española. Lo cierto es que en el primer año solamente en Canadá, en América, en Canadá, habían muerto 50,000 personas, según los diarios de ese tiempo. En Venezuela habían muerto 20,000. El presidente de Brasil de ese año había fallecido a causa de la gripe española y tuvo el vicepresidente que tomar el cargo. Así que, como dice Eclesiastés, y hemos visto eso semanas atrás, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que hace la diferencia? 100 años, exactamente 100 años después. Porque la pandemia que hoy tiene al mundo en estas condiciones empezó aproximadamente en noviembre del 2019. Y la pandemia, conocida como la gripe española, terminó precisamente en 1920. Empezó en marzo, 18 de marzo de 1918 y terminó en agosto de 1920. Aún exactamente a 99, viendo para 100 años. Hubiéramos pensado que el mundo aprendería. Los muertos que se calculan, según algunas fuentes, están entre 50 millones de personas en la gripe española hace 100 años. ¿Cómo afectó eso a la iglesia de ese tiempo? Era mi pregunta. ¿Qué hizo la iglesia de ese tiempo? ¿Cómo pensaban, cómo interpretaban los cristianos de ese tiempo, hace un siglo, lo que estaba sucediendo en buena parte del mundo? Menos países como ahora, pero una gran cantidad de países que estaban siendo afectados por la gripe española. Y busqué si había información y encontramos información. De hecho, hubo muchas reuniones en el estado de Columbia porque los brotes empezaron a crecer rápidamente y en una semana habían 168 muertos. Las iglesias presbiterianas llamaron a un concilio, a una reunión con todos los pastores. Y asistieron aproximadamente 168 pastores de diferentes iglesias, en su mayoría presbiterianas y bautistas. Y consideraron qué hacer.
frente a lo que estaba sucediendo. Y entre la medida que ellos tomaron fue precisamente la suspensión de los servicios, de los cultos. Y exhortaron a las congregaciones, a la comunidad cristiana, de mantenerse en sus servicios familiares, o sea, en su adoración familiar, hasta que la pandemia pasara. Lo mismo que estamos enfrentando hoy nosotros. Algunos consideraban que era la venida de Cristo un asunto inminente. Acababan de terminar una primera guerra mundial y empezaba esta pandemia de la gripe española dejando millones de muertos. ¿Cómo ellos interpretaban eso hace 100 años? ¿Cómo lo interpretaban? Bueno, podían irse a los textos y decir, efectivamente estamos ante la venida de Cristo. Termina una primera guerra mundial con más de 50 millones de muertos y empieza una pandemia que, según la prensa de ese tiempo, dejó otros 50 millones de muertos. ¿Cómo pensarían los cristianos de ese tiempo? ¿O cómo interpretaban la situación en ese tiempo? ¿Cómo lo está haciendo usted hoy? ¿O lo hacemos nosotros hoy? Bueno, el deseo que hay en nuestro corazón, que arde en nuestro corazón, es que venga Cristo, que estas sean señales de la venida de Cristo. Y usted sabe que otra cosa sucede en esa década de 1920. Empieza la Gran Depresión en los Estados Unidos, donde cientos de miles de personas perdieron sus hogares y sus trabajos y tuvieron que hacer largas filas para poder recibir un plato de comida en los comedores populares que se esparcieron por toda la nación de los Estados Unidos. Pero Europa no era diferente. En Europa empiezan a darse guerras regionales por todo el continente. Y la Gran Depresión sacudió también a Europa. Y sería interesante cuando ustedes asumen o hacen una visita a esa crónica, todo lo que estaba sucediendo en Panamá durante esa época. Se dieron varias crisis de gobiernos y en Colombia lo mismo. Venezuela, Brasil y Argentina había inestabilidad política. ¿Cómo lo interpretamos hoy nosotros, la iglesia del Señor? Por favor, llévenme, no se me duerman. Así que debemos considerar muy seriamente y muy solemnemente qué está sucediendo en nuestros tiempos. ¿Cómo interpretamos nosotros todo lo que está pasando a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña? Todo lo que está ocurriendo nos está debilitando en nuestra fe. Ayer con Angélica haciendo supermercado nos encontramos a un pastor muy querido que teníamos ya aproximadamente 2 años de no vernos. Y él nos hablaba de que su concilio tiene todas las iglesias cerradas y que muchos hermanos de su congregación están prácticamente desertando de la fe. Dice que él lo ha llamado para animarlos y lo que reciben son palabras muy frías. ¿Cómo está afectando esto hoy a la iglesia, a la comunidad cristiana? ¿Cómo le afecta a usted? ¿Usted se siente espiritualmente fuerte frente a todo lo que está sucediendo? ¿O usted se siente debilitado con lo que está pasando? Dice el verso 10, yo me postré a sus pies. Juan nos está diciendo qué debemos hacer frente a eventos como este. Yo me postré a sus pies para adorarle y él va a ser corregido. Debemos estar adorando, pero no a los ángeles, sino adorando a Dios. Y él va a explicar, y yo también lo voy a hacer en un momento. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Muchos cristianos están buscando dónde poner su esperanza. Ya no quieren poner su esperanza ni en la palabra de Dios, ni en las promesas de Dios, ni en Dios. Están buscando dónde poner su esperanza. Algunos dicen, estamos esperando la vacuna, hermano, y estoy orando para que encontremos la vacuna. Ya finalmente haya una vacuna. Dice, yo oro, me dicen algunos hermanos. Estoy en clamor para que la ciencia ya encuentre la vacuna. Entonces algunos están postrados y poniendo su esperanza en la ciencia, en el conocimiento del hombre.
Que sea la ciencia y no Dios lo que nos saque de este atolladero en donde nos encontramos. Algunos tienen su esperanza puesta en que la ciencia diga, ya tenemos una vacuna. Pero debemos tener nuestra esperanza y nuestra adoración en Dios. En Él debe estar puesta nuestra esperanza. La humanidad siempre ha vivido y ha superado estos acontecimientos críticos, por supuesto, porque Dios así lo ha permitido. De hecho, permítame decirle que la pandemia de hace 100 años, conocido como la gripe española, hasta la fecha, hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, es la pandemia más terrible que ha tenido la humanidad. No la ha superado ninguna del pasado. Esa es considerada la más mortal. Ahora, veamos lo que nos dice la Biblia. Dejemos que la Biblia hable. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. 2, 3 y 4. Si lo quieren hacer de esa manera para memorizarlo. Y Pedro escribe diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Si usted escucha a la gente del mundo, a los que no están en paz con Dios, ellos dicen, no, pero si todo esto que está ocurriendo lo vamos a superar porque la ciencia nos va a mostrar la salida. Y dice, si es el tiempo final, esto lo hemos escuchado desde hace tiempo. Hace 100 años también hubo una pandemia, pueden argumentar. Pedro dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En pocas palabras, lo que ellos están diciendo, ¿dónde Dios puede sostener su palabra? Porque no se ha cumplido su palabra. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Están diciendo, las promesas de Dios no son confiables. Eso es lo que dicen. No se puede confiar en Dios. Las palabras de Dios no son del todo confiables. Porque desde el principio hasta el tiempo de nuestros padres y al presente, todas las cosas permanecen igual. Mucha gente en el mundo piensa de esa manera. Así que vamos a ver 3 enfoques de cómo piensa el mundo. Siempre la humanidad ha vivido superando estos acontecimientos críticos. Al final es la sabiduría del hombre, el esfuerzo de la humanidad, lo que nos va a sacar de esta crisis mundial, no Dios. Dios no va a salvarnos, lo que dice el mundo, sino la ciencia, el conocimiento del hombre. Porque desde el tiempo antiguo, todas las promesas sobre la venida de Cristo, ninguna se ha cumplido. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Así que el mundo piensa de esa manera. Es la ciencia, es el conocimiento del hombre que nos va a sacar adelante. Y si le digo que muchos en la comunidad cristiana piensan igual, muchos están esperando que la ciencia diga, ya tenemos una vacuna, ya vamos a poder superar esta crisis. La segunda forma en que usted y yo, el mundo, interpreta lo que está sucediendo es de la siguiente manera. Cristo aún no viene, porque el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Y este argumento es parte de la escuela escatológica llamada dispensacionalismo. Cristo no va a venir todavía. Tienen que ocurrir mucha catástrofe, mucha tragedia, mucha desgracia antes de que Cristo venga. Y hay gente que se vive fijándose en los medios de comunicación cuando hablan de tragedias, de maremotos, de terremotos, de pandemia y guerra, y ellos están poniendo su mirada en esos acontecimientos para poder determinar si estamos o no cerca de la venida de Cristo. Y ese es un error escatológico. Nosotros
Confiamos en la venida de Cristo porque Cristo lo dijo, porque la palabra también lo afirma, que Él viene por segunda vez y nosotros lo estamos esperando con mucho gozo y mucha expectativa. Pablo escribe en la carta a los Colosenses, por favor me lo buscan, capítulo 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y Pablo en su tiempo decía que ya el evangelio había sido predicado. Yo me he encontrado con muchos pastores o líderes o cristianos durante estos meses que me dicen, hermano, todavía el evangelio no ha sido predicado en toda parte del mundo, así que no puede venir Cristo todavía. Porque para que Cristo venga hay una condición. El evangelio debe ser predicado en todo el mundo. ¡Qué error! No solamente es un error doctrinal, también es un error histórico. Doctrinal porque la venida de Cristo no depende del esfuerzo de la iglesia. Si toda la iglesia de Balboa, todos juntos, todos los miembros y visitas de esta congregación nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, no vamos a descansar hasta que prediquemos el evangelio en todo el país y fuera del país. Y pongamos las manos todos juntos y decimos, así lo haremos y moriremos haciéndolo. De tal manera que eso haga que Cristo venga. Hermano, eso no funciona de esa manera. Porque la venida de Cristo no depende de que usted amanezca en la madrugada de rodillas orando, Cristo, ven pronto. La venida de Cristo está sujeto a la voluntad del Padre, porque el mismo Cristo lo dice. Y el Padre ha fijado una fecha, un día que nadie sabe, cuando Él recogerá los pergaminos de la historia y entonces, y solamente entonces, aparecerá Jesucristo con gran poder y todo ojo lo verá. Sin embargo, creemos que ese tiempo está cerca. Y la tercera afirmación es, estamos quienes, y espero que todos en esta iglesia seamos de ese tercer grupo, quienes sostenemos que ya estamos en el cumplimiento de los eventos anunciados que ocurrirán previo a la venida de nuestro Señor, de señores y Rey de reyes. Creemos, porque la Biblia así lo dice, que aunque ciertamente estos acontecimientos se han dado a lo largo de la historia, hay un testimonio entre el pueblo de Dios que dice que nos estamos acercando a ese día de bienaventuranza cuando Cristo venga por su iglesia, por nosotros. Y lo creemos con toda la fuerza de nuestro ser. Eso es lo que nos motiva a levantarnos toda la mañana, a predicar el evangelio, a irnos al trabajo, a atender a los hijos, atender el ministerio, atender a nuestros padres, atender a nuestros hermanos y amistades. ¿Qué es lo que nos motiva? La certeza y la seguridad de que la venida de Cristo es un asunto inminente. Eso es lo que hace encender el fuego en nuestros corazones. Nuevamente en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice Pablo escribiendo, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres que conforme a los rudimientos del mundo, pero no siguen a Cristo, escribe Pablo, que no seamos confundidos. Esta es una época, una etapa de la humanidad donde hay una gran cantidad de conocimiento. Pero todo ese conocimiento lo que ha servido es para alejar más al mundo de Dios. En la tecnología, en la ciencia, en la informática, en la medicina, en los derechos civiles. Todo eso que la humanidad ha logrado y de lo que la humanidad se jacta en decir que han alcanzado esa cumbre de civilización y cultura, lo que ha hecho es precisamente alejarlo, ponerlo lejos de Dios. Filosofías y huecas sutilezas, dice Pablo,
según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es cierto que la humanidad ha alcanzado un alto grado de conocimiento de ciencia, de libertad en los derechos civiles de las naciones, de los individuos. Pero tan cierto es también que los ha alejado de Dios. Ya ellos estaban perdidos en sus delitos y pecados. Pero todo lo que ha logrado la humanidad, lo que ha hecho es agrandar la separación que ya existía entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Ahora, hay una palabra clave en estos dos versos, y es la palabra bienaventurados ellos. Bienaventurados ellos. Ellos son bendecidos. Ellos son bendecidos. El doctor B.H. Carroll hace la pregunta general. ¿Cuáles son los bienaventurados del libro de Revelaciones? ¿Quiénes son ellos? Bueno, lo veamos en 4 puntos. En el mismo libro de Apocalipsis, vamos a tener que usar la Biblia hoy, no hay apuro, estamos víspera de Navidad, posiblemente víspera de un encierro, así que no se apuren, despierten, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí tenemos la bienaventuranza. Y yo espero y confío en que se refiere a todos los que estamos aquí en esta tarde, y a los que estuvieron en la mañana, y a los que están en todas partes del mundo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero la guardan en sus corazones y en sus mentes, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que no solamente es leerla, sino guardarla. Entonces encontramos la primera bienaventuranza. Se refiere a usted, por supuesto, hermano, ¿cierto? Está hablando de usted. Usted conoce esta profecía. Usted ha leído este texto y usted guarda en su corazón este texto. Entonces veamos la segunda bienaventuranza en el capítulo 14, ahí mismo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y escribe Juan, y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuántos hermanos han fallecido durante estos meses a causa de esta pandemia? Varios. Murió nuestro querido pastor Roosevelt con su esposa. El pastor Jairo Baker falleció, pastor de Chorrera. Han muerto muchos pastores conocidos, muchos hermanos conocidos han fallecido y muchos que no conocemos, ni siquiera su nombre. No solamente en Panamá, en muchas partes del mundo hemos escuchado testimonios, historias de muchos cristianos que estuvieron en la sala de cuidado intensivo, pero antes de llegar a la sala de cuidado intensivo, estuvieron dando testimonio a enfermos y médicos y fallecieron. Porque el cristiano no teme a la muerte, porque la muerte ha sido vencida por Cristo. Y la muerte solamente es el paso que nosotros tenemos que dar, porque si Cristo no viene, nosotros vamos. Si Cristo no viene, nosotros iremos, pero estaremos con Él. O sea que Él viene, o sea que nosotros vayamos, estaremos con Cristo por la eternidad. Ahora en el capítulo 20, versículo 16, en el libro de Apocalipsis, está la tercera promesa. Capítulo 20, versículo 6, perdón. Y escribe Juan nuevamente, bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando la Biblia en Apocalipsis habla de 1000 años, no se refiere a 1000 años de forma literal, está hablando de una cantidad no determinada de tiempo. Y esto es importante. Ahora, notemos algunas cosas aquí. Aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Yo le quiero hacer una pregunta ahora. ¿Quiénes de los que estamos aquí, nada más tienen que levantar la mano, ya experimentó la primera resurrección? Si usted experimentó la primera resurrección, levante la mano. Poco la hemos experimentado. Solamente 5 la hemos experimentado. Qué pena. 6. ¿Sí? 6 la hemos experimentado. Tenemos que evangelizar al resto de los hermanos que no han experimentado la primera resurrección. La primera resurrección ocurrió cuando el Espíritu Santo hizo la obra en usted de salvación. Cuando usted pasó de tener un corazón de piedra a un corazón de carne. En el Ordo Salutis, como la conocemos, cuando Dios te llamó, te eligió y te llamó y te justificó en Cristo Jesús, pasaste de muerte a vida eterna. Experimentaste la primera resurrección. Todo cristiano, todo hombre y mujer en Cristo Jesús, en el momento de su salvación, cuando se le aplicó la virtud de Cristo y su corazón fue transformado, un corazón de piedra, un corazón de carne, experimentó lo que Jesús enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el nuevo nacimiento, la resurrección. Así que Juan dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en el nuevo nacimiento aquí, ahora. Y mira lo que dice a continuación. La segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte física que nos espera. ¿Qué pasa con la segunda muerte? Aquellos hermanos, y a mí me pasa muchas veces, que vemos la muerte así por un tema de salud física o manejando el vehículo y vemos que se nos viene un camión para encima de nosotros. Dice Juan en este texto, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios. Si finalmente usted muere, como tiene que suceder, o yo, o todos los que estamos aquí, ¿qué va a pasar después de la muerte física? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con nosotros si morimos en Cristo Jesús? Si cuando morimos, estando ya en paz y reconciliados con Dios, ¿qué sucede con nosotros? Bueno, la Iglesia Católica Romana dice que entramos en una especie de limbo, de purgatorio, ¿no? Eso no es cierto, no está en las Escrituras. Bueno, hermano, tenga descanso y paz, porque dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que usted será sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con él por un tiempo eterno. Por eso que a veces decimos, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Si ya la muerte ha sido vencida. Cristo venció la muerte por nosotros, pero no deja de asustarnos el cuco todavía, ¿no? Ahora, el cuarto punto y final, Apocalipsis capítulo 22, verso 7. Ahora es el Señor que habla. He aquí, vengo pronto. Y se lo reveló a Juan hace 2000 años. He aquí, vengo pronto. Y Juan lo creyó. La iglesia lo creyó. Dijo, el Señor viene pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
Bienaventurado el que recibe todo este mensaje de Juan y lo guarda en su corazón y en su mente y reflexiona constantemente en ellos. Hay un día, hay un momento, ya sea que Cristo venga o Él me llame, en que estaré frente a mi Señor. Lo veré tal cual como Él es. Y a nada más ni nada más nos podrá separar de Cristo. Estaremos ya con Él en un cuerpo nuevo o esperando la glorificación de nuestros cuerpos nuevos. Estaremos con Él. Bienaventurados, dice, vengo pronto. Y bienaventurado el que guarda las palabras de estas profecías, que la guarda, la medita en ella. Cuando hace sus planes, planea su vida basado en esta promesa. Muchas veces el cristiano planifica su vida paralelo a la palabra de Dios y no en la palabra de Dios. La Biblia no dice que no debemos planificar nuestras vidas. No, por el contrario. La Biblia nos exhorta a ser personas que planificamos. Planificamos en la palabra de Dios, nuestra vida en la palabra de Dios, no paralela a la palabra de Dios. Porque cuando usted planifica su vida paralela a la palabra de Dios, usted va a sufrir de ansiedad porque usted va a encontrarse en conflicto espiritual siempre. En aquellas cosas que usted desea, que muchas veces estarán en contraposición con lo que la palabra de Dios enseña. Por eso que mi consejo, hermano, cuando usted planifique su vida, cualquier aspecto de su vida, planifíquela en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Planifíquelo en la voluntad de Dios. Su carrera, su profesión, su vida casada o soltera, sus negocios, su vida en la edad, en la vejez. Planifíquelo en la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios, porque si lo hace, usted va a padecer ansiedad. Permítame ir adelantando. Decía B.H. Carroll en sus comentarios que debemos tener todas estas promesas de bienaventuranza como una antorcha en nuestros corazones. Y veremos que nuestro Señor no dejó de hablar de bienaventuranza cuando acabó su sermón del monte. El sermón del monte es un sermón de bienaventuranzas. Hay muchas promesas de Dios para nosotros hoy. Ya estoy terminando. Vamos a saltarnos esto. Nuevamente en el versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 19, el testimonio de Jesús dice al final de ese versículo, es el espíritu de la profecía. ¿Qué está diciendo Juan? Qué cosa tan gloriosa es el compañerismo de los distintos siervos de Dios. Por eso es importante congregarnos. Es difícil. El Señor en su voluntad, y pudiéramos decir que en su disciplina amorosa, en los meses pasados nos separó. No podíamos disfrutar de la cercanía y del calor como hermanos, de encontrarnos juntos en la iglesia. Todos los extrañamos, ¿cierto? Todos extrañamos eso. Nos veíamos en la plataforma virtual de la iglesia, pero qué manera más fría. A veces yo me sentía más lejano de lo que estábamos, de ver a la familia de la iglesia, a los hermanos en la plataforma, pero entendíamos que es un medio que es válido, pues. Pero el compañerismo cristiano es importante. Congregarnos es fundamental, es esencial. Por eso que la pregunta es, si durante estos meses que estuvimos alejados, que no pudimos congregarnos, ¿valoramos realmente la importancia de ser parte de la familia de Dios y de congregarnos como cuerpo de Cristo? Bueno, nosotros abrimos o empezamos a congregarnos a mediados de septiembre, estamos en diciembre. Hay muchos hermanos
que no se han acercado. A algunos le hemos dicho que no lo haga por tema de salud o de edad. Otros porque ni siquiera nos han devuelto la llamada o no han contestado los mensajes que le hemos dejado. ¿Por qué será? ¿Están molestos con Dios por lo que ha sucedido? Hay mucha gente, aún en la comunidad cristiana, que está molesta con Dios. Perdieron su trabajo o fueron cesados de sus trabajos, o otras razones, pero están molestos con Dios. No debemos estar molestos con Dios, no sacamos nada, no ganamos nada. No estoy diciendo que perdemos nuestra salvación, estoy diciendo que dura cosa es dar cosas contra el aguijón, como dice Pablo en 2 de Corintios. Así que esta es una de las valoraciones que tenemos que hacer acerca del compañerismo cristiano. Esa es una de las cosas que se nos quitó en los meses. Y no sé si en los días que vienen por delante nuevamente se nos quitará. Nosotros no adoramos a la propiedad, a estas piedras. Esa no es nuestra razón por venir al oculto. Esto es piedra. Y todo esto se quedará y será destruido. No anhelamos esto. No es esto lo que nosotros extrañamos cuando no nos pudimos congregar. Nada de esto. Esto es temporal y pasajero. Esto es solamente un lugar. Porque la verdadera iglesia es cada miembro del cuerpo de Cristo que el Señor ha congregado en esta iglesia. Y podemos congregarnos bajo la sombra del árbol que está al frente del templo, y esa es la iglesia de Cristo. No extrañábamos este lugar. Extrañábamos a los hombres y mujeres que Cristo ha reunido en este lugar. A ellos es a quienes extrañamos. Así que no adoramos esta propiedad física. Adoramos junto al Señor. Y otra cosa, y es muy importante, que hay miles de millones de testigos que nos ven, que nos acompañan día a día. Son la cantidad de mensajeros que el Señor ha mandado para que estén con los cristianos, con la iglesia. Y que están posiblemente aquí, que no los vemos. A ellos tampoco lo adoramos. Pero no ignoramos su existencia. Tampoco lo invocamos a ellos, porque eso está cerrado, no lo podemos hacer. Pablo dice claramente eso en sus cartas, sobre todo en la carta a los Gálatas, que si a un ángel del Señor se aparece y nos predica otro evangelio que no sea este, sea maldito. Pero el libro de Apocalipsis, pero la Biblia en contexto nos habla de estos seres, de estos consiervos de la iglesia, que están y caminan con nosotros, pero que no lo debemos adorar. Y eso es lo que el ángel está diciendo a Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Revise el verso 10 del capítulo 19. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es la palabra que ha sido predicada. Ahí está el espíritu de Dios. Y como el mismo Pablo enseña, donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero no estamos solos. Tenemos la palabra confiada y segura. La palabra de Dios, la Biblia, es confiada y segura en estos tiempos que vivimos, y en estos tiempos finales. Ella es luz y lámpara en nuestros caminos, es una hoguera en nuestros corazones. Ella nos prepara para ese momento en el encuentro que tendremos con nuestro Dios, con nuestro Señor.
Y Dios ha provisto la palabra, el compañerismo cristiano y una multitud de miles de millones de testigos que son consiervos nuestros, que hoy son superiores a nosotros, pero que cuando el pergamino de la historia se recoja y haya cielo nuevo y tierra nueva, seremos superiores a ellos entonces. No, el Señor no nos ha dejado desamparados. Tenemos todos estos recursos a la mano. Y sobre todo tenemos el poderoso nombre de Cristo Jesús, que podemos invocarlo en cualquier momento para hallar oportuno socorro. Pero hermano, lo que tenemos que hacer es estar firmes en Cristo. Y debemos estar expectantes y anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es esencial y fundamental. Usted quiere tener una vida cristiana de gozo, de bienaventuranza, de alegría. Hermano, enfóquese en la venida de Cristo, en su encuentro final con Cristo, con su Señor y Salvador. Y eso lo va a alimentar a usted de tal manera que usted podrá seguir adelante, llevando la cruz que le corresponde llevar. Y efectivamente, sí, hermanos, sí, estamos invitados a la cena de la boda del Cordero. Y es imposible que usted no esté ahí. Es imposible. Tenemos la seguridad de que Cristo estará, pero también la seguridad de que yo y ustedes estaremos ahí. Porque esa cena de la boda del Cordero es con nosotros. Pues imagínense, pues una boda donde falte la novia. No puede haber una boda. Y Cristo personalmente, Pablo lo enseña en la carta de Efesios, sobre todo en el capítulo 4 y 5, hablando de esa boda, de ese encuentro de nosotros con el Señor. Y estaremos ahí con los cristianos de hace 100 años que experimentaron la gripe española y fallecieron, y con los cristianos que han fallecido en este año, y con los cristianos de todas las edades. Estaremos ahí, estaremos ahí y estaremos ahí. Y ya no habrá llanto, porque toda lágrima será enjugada. Cristo mismo la limpiará. Por eso, y solamente por eso, es que la Biblia nos llama bienaventurados. Y cuando salgamos de este templo hoy, salgamos así, hinchados nuestros corazones, para seguir invocando y sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, gracias por su tiempo. Vamos a orar y despedirnos para llamar tenemos la Santa Cena, varón. Me disculpan. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir, a estar a la altura de los tiempos, con gozo y alegría, no en derrota, sino en victoria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.